My Little Pony Fanfic. La Reina Oscura. Capítulo 24. Una difícil decisión. Freyce se encontraba sentada en una de las ramas de un gran manzano que se encontraba en Suete Polacres. Estaba sentada dirigiendo su cabeza hacia la puesta de sol. Entre sus cascos tenía el último libro de la colección que habían encontrado en el castillo de las dos hermanas, el cual hablaba de la historia de los alicornios antes de que la guerra obligara a los creadores a crear las tres especies de ponis que había alrededor de toda Equestria. Interrumpió su lectura al oír el canto de lo que le pareció ser un fénix. Cerró el libro sobre su regazo y esperó para verlo pasar. No era la primera vez que veía al pájaro, incluso le había puesto un nombre, aunque no le perteneciera ni nada, pero sentía la necesidad de nombrarla con algo más que el término. El fénix vio pasar a Fire Show después de esperar unos minutos, y como siempre, iba directamente a donde parecía que se estaba metiendo el sol. La alicornio lo observó mientras se alejaba y después observó la puesta de sol. Sonrió ante la visión de tal espectáculo. Era su momento favorito del día, justo cuando los encargados del día y la noche hacían esa transición. Se quedó ahí hasta que alguien acabó con ese momento paz. De repente sintió como todo el árbol se empezaba a sacudir. Asustada se tomó con fuerza de la rama e hizo que se detuviera el movimiento del árbol con ayuda de su cuerpo. «¿Qué aguafiestas eres, Free?», dijo la voz de Bluesky, que salió de detrás del árbol y volaba hasta la rama donde estaba su amiga. «Casi siempre usas ese hechizo para acabar con mi diversión de mover árboles». «Hola también a ti», repuso con una sonrisa la alicornio. «Hola», dijo algo malhumorado el Pegaso sentándose en la rama junto a Freyce. «¿Qué hacías antes de mi espectacular llegada?» «Leía», respondió ella mientras hacía levitar el libro y se lo enseñaba a su amigo. «¿Es el último de lo que consiguieron en el Everfree? Aún no sé si debo leerlo más despacio por eso». «Deberías leerlo como quieras, Free, además, es la historia de ponis como tú. Ponis que existieron hace milenios», repuso la yegua. «Discord me ha contado un poco de esa época. Hace muchos años, era mucho más común ver un alicornio que un pegaso o un unicornio». Freyce apoyó su cabeza en el hombro de su amigo mientras los dos veían cómo se metía el sol poco a poco. «¿Qué es lo que tienes, Free?», preguntó después de un rato Bluesky a su amiga. «No tengo nada». «Vamos, puedes engañar a los demás con eso, pero a mí no. Siempre que vienes a este árbol es para pensar en algo en específico o porque quieres estar sola. Nunca es por alguna coincidencia». Freyce suspiró y volteó a ver al Pegaso. Se separó de su hombro y se quedó pensativa un momento. «Rainbow quiere que me una a un escuadrón», respondió la alicornio de forma dura. «¿En serio?», preguntó incrédulo Bluesky sin creérselo. «Pensé que ella te dejaría escoger qué querías hacer dentro del pueblo». «Yo también, pero me dijo que quiere que me una a uno», contestó. «No me va a obligar, lo sé, no sería capaz de ello. Pero sé que se decepcionará si no le hago caso». «¿Y qué dice Soarin?». «Le da exactamente igual. Aunque sé que está de parte de Rainbow, siempre lo está». «¿Y tú qué quieres hacer?». La alicornio soltó un suspiro y frunció el entrecejo. «Ese es el problema, no sé exactamente qué es lo que quiero», dijo la alicornio con cara de pocos amigos. «Una parte de mí quiere ir y regresar a los guardianes a hacer lo que eran en un pasado, pero también quiero ayudar a los ponis de aquí. No lo sé, no sé cuál sea la decisión mejor para esta situación». Se quedaron callados unos minutos. «Sigue lo que dicta tu corazón». «Me dicta muchas cosas, no lo sé. Tengo aún tiempo para decidir». «Tu cumpleaños fue ayer, Free, lo que sea que decidas, vas a tener que hacerlo rápido». Se interrumpió y se levantó, bajó rápidamente hacia la base del árbol y volvió a subir con una caja de regalo en sus cascos. «Por cierto, feliz cumpleaños retrasado». «No era necesario», dijo Freyce mientras sentía cómo se ruborizaba. «Claro que lo es, eres mi mejor amiga. De hecho eres una de las pocas amigas que tengo». Se quedó reflexionando unos minutos. «No importa, ábrelo». Freyce tomó de los cascos de Bluesky el regalo con la ayuda de su cuerno. Lo tomó entre sus cascos y le quitó el papel de envoltura.
Lo envolvió Fluttershy, ¿verdad? Podrías tener fe en mí y pensar en que yo hice algo bien por una vez, ¿no crees? Dijo en tono malhumorado el Pegaso. Pero sí, lo envolvió ella. La alicornio rió y abrió la caja para ver el interior del regalo. A la mitad de esta había una especie de dije con una cadena para poder llevarla en el cuello. El dije tenía la forma de la cutie mark de Bluesky, que era un rayo inclinado a la mitad que representaba su rapidez en vuelo. Estaba tallado en lo que parecía ser obsidiana. Murmuró Freize sonriendo de nuevo sin creer lo que acaba de recibir. Es hermoso, Bluesky. Ahora ya tenemos uno cada uno. Busqué que este collar hiciera juego con el que tú me hiciste para mi cumpleaños del año pasado. Tú me hiciste uno espectacular en esta piedra, pero Rarity no me quiso ayudar a encontrar nada ni a tallar. Así que hice lo mejor que pude con la obsidiana. Dijo el corcel mientras le enseñaba el collar que le había hecho la alicornio en un zafiro con la forma de la cutie mark de ella. ¿Te gusta? Mucho, muchísimo. Respondió Freize, mientras hacía levitar el dije y se los acercaba hasta los ojos. Impresionante para haberlo hecho a casco. Bluesky rió mientras se sonrojaba un poco. ¿Quieres que te lo ponga? La yegua asintió. Dejó que el Pegaso se acercara hasta ella para ponerle el collar. Le sorprendió el poco peso que tenía este, ya que normalmente la obsidiana era pesada, pero el dije también era pequeño. Aún así, le fascinaba. Así tendrás como recordarme, Free. Dijo su amigo cuando la volteó a ver de nuevo a la cara. ¿Por qué necesitaría de algo para recordarte? Siempre te veo. Repuso con una sonrisa la alicornio, la cual se desvaneció cuando vio la expresión de su amigo. Bluesky, siempre te veo. Insistió. Ahora sí. Murmuró el Pegaso. Pero, dentro de poco será mi cumpleaños, y ya tendré la edad requerida para poder unirme a un escuadrón, y me quiero unir al escuadrón de Scootaloo y Bullbiceps. Freize sintió como si el mundo que la rodeara se abriera debajo de ella y que estaba cayendo con una velocidad vertiginosa. Bluesky en el escuadrón de Scout. Era uno de los mejores escuadrones, pero también los que tenían más bajas y los que más se arriesgaban para la seguridad de la resistencia. Muchas veces, eran los que más se aventuraban en el bosque de Belfry y a otros lugares de Equestria. No fuera que a Freize le preocupara eso, sino la personalidad de su amigo. Sabía que este se fascinaba ante todo lo desconocido, y estando ensimismado podía meter la pata de lo lindo. En Ponyville no había problemas y eso pasaba, pero la alicornio, que ya había estado fuera de la seguridad del pueblo, ya fuera a veces como ayudante para acabar con guardianes o porque Scott le pedía que los acompañara a una expedición, sabía muy bien que los errores de ese tipo podían ser fatales cuando se peleaba en contra de ellos. Dime que estás bromeando. Exigió la yegua después de un largo minuto de silencio. Lo estoy diciendo muy en serio, Free. Blue, no sabes lo que hay allá afuera, no es como lo pintan en los libros o como tú te imaginas. Precisamente por eso quiero unirme a ese escuadrón. Ninguna vez en toda mi vida ha salido de este pueblo. Interrumpió el Pegaso. No me quejo, me encanta este lugar, pero quiero saber qué hay más allá de estas murallas, de este escudo mágico. Tengo que ver cómo está todo allá afuera. No queda nada. Respondió la alicornio. Durante los viajes que hice de pequeña, todos los lugares que pisábamos o estaban en ruinas o en camino de convertirse en ruinas. Aplelosa es tal vez la única excepción junto con Canterlot, pero fuera de esos lugares no hay nada. Pero han pasado muchas cosas desde que tú estuviste en esos lugares, tal vez las cosas cambiaron. Nada ha cambiado y nada lo hará hasta que la Reina Oscura desaparezca. Hace mucho que no subíamos aquí. Le comentó Rainbow Dash a Suarin mientras veían la puesta de sol desde el techo de la casa de la Pony de Cream multicolor. ¿Cuándo fue la última vez? Antes de que nacieran los niños. ¿Hace ya 7 años? Exclamó impresionada la Pegaso volteando a ver si esposo que se limitó a asentir. Wow, pensé que no había pasado tanto.
Se encontraban en un tierno abrazo, ella apoyaba su cabeza en el pecho de él y este a su vez la envolvía con un ala y con sus dos patas delanteras. Se quedaron callados mientras veían cómo el sol desaparecía poco a poco. A ambos les costaba creer lo mucho que habían cambiado las cosas en el pueblo en los últimos años. Tornado y Storm se encontraban con Scootalo y Buck Biceps que se habían ofrecido a cuidarlos para dejar que ellos tuvieran un momento a solas, lo cual se había convertido en algo que pasaba cada vez con menos frecuencia. ¿Le gustó su regalo a Freice? Preguntó Soarin a su esposa mientras le acariciaba con un casco la espalda. Sí, le fascinó. Respondió Rainbow sonriendo al recordar la cara de su hija adoptiva cuando vio el libro y la piedra de luz que había podido conseguir Soarin. Además, ella te adora, cualquier cosa que le des ella lo agradecerá. Ella te adora más a ti. Rebatió su marido con una sonrisa. Tú eres quien más pasa tiempo con ella. Entre comillas. Replicó la pony de color cian. Los asuntos de la resistencia me absorben mucho, trato de pasar tiempo con ella y los niños, pero a veces que no puedo. Se quedaron en silencio, el cual, solo era interrumpido por el sonido de sus respiraciones y el de algunos pájaros que pasaban volando para irse a sus nidos. ¿Cuándo le piensas decir Rainbow? ¿Qué cosa? Sobre su poder, sobre la advertencia que le hicieron los creadores a Scott, sobre el camino que está escrito para ella. No lo sé. Respondió con un largo suspiro la Pegaso. En parte no quiero que lo sepa jamás, su destino es muy duro y muy sombrío, se va a enfrentar contra un poder arrasador y es nuestra última esperanza, es mucha presión para una joven de 16 años. Además, la quiero como si fuera mi hija, no quiero que le pase nada malo ni nada que la haga sufrir. También yo así la quiero Daisy, pero ella ya está grande para comprender y saber lo que tiene que hacer. No es que su destino esté escrito Soar. Exclamó la pony de crin multicolor perdiendo la sonrisa del rostro. Todos podemos escoger dos caminos, ella sabrá si hacer caso a lo que dijeron Sunsine y Night Traveler o si mandar todo a la mierda y no hacer nada. Es su deber con Equestria hacer lo correcto. Lo sé, por eso le pedí que se uniera a un escuadrón. Soarin se quedó callado y pasmado al oír eso. ¿En serio le pediste eso? Sí. Respondió la Pegaso volteando a ver a su esposo. Es el mejor lugar donde le pueden enseñar a usar el hechizo de luz. Completó el ex Wonderbolt riendo. Daisy, sabes mejor que nadie que Ice es la pony con mayor uso y preparación para usar el hechizo de luz, solo ella ha sido capaz de devolver a los guardianes a su estado de ponis normales. No me refiera a eso tonto. Interrumpió Rainbow golpeando en la cara con una nube a Soarin que seguía riendo. A pelear, a luchar, cosas que Rarity no le va a poder enseñar, ni tampoco nosotros. Somos unos guerreros excelentes, si quieres eso podemos enseñarle. Un escuadrón le enseñará a pelear en equipo, además, ya no es esa pequeña niña a la cual podíamos decirle qué hacer y qué no hacer o protegerla de la horrible realidad que se extiende más allá de Ponyville. ¿Te refieres a la realidad de su destino o a la reina oscura? A ambos. Dijo en tono sombrío la Pegaso. Tengo el presentimiento que este período de paz que hemos estado viviendo se va a terminar Soar, y tengo miedo. Esto no es paz Rainbow, solo es una pausa antes de la verdadera guerra. Se quedaron los dos callados mientras veían cómo se escondía el sol, después Rainbow se apoyó en el pecho de su esposo y lo besó apasionadamente. Soarin gimió de placer al sentir cómo la pony de crin multicolor le mordía el labio. La apartó con suavidad. ¿A qué viene eso, Daisy? Esta noche vamos a olvidarnos de los niños y del futuro de Icere. Respondió Rainbow mientras veía de forma pícara al Pegaso. Soarin sintió como se sonrojaba un poco y sonrió a su vez. Rainbow se volvió a inclinar sobre él y lo besó por largo rato antes de separarse para poder tomar aire. Muéstrame lo que tienes, tigre. Le susurró al oído a Soarin antes de que él la tomara entre sus patas delanteras y se metieran a la casa a toda velocidad.
Freyce entró por la ventana hasta su habitación, entró al cuarto que estaba iluminado por la lámpara de noche que había junto a la repisa de su cama. La habitación no había cambiado mucho con los años, a excepción de que ahora se veía algo de la personalidad del alicornio en este. Estaba pintado de un color azul celeste y a diferencia del resto de la casa que tenía un aspecto cálido, el cuarto de Free reflejaba más bien frío. En el armario ya había alguna que otra prenda junto con una armadura hecha y derecha especial para ella que Rarity le había hecho para su cumpleaños número 16. La alicornio se quitó la armadura ligera que llevaba dentro del pueblo, fue un regalo también de parte de Rarity, pero esa armadura era más de uso reglamentario, la armada oficial solo era usada en caso de ataque al pueblo o de ir a una batalla, pero Freyce no había estado en ninguna desde el día que había derrotado al alicornio oscuro de la reina. Y las veces que había ido de expedición para acabar con uno o dos guardianes que estaban tratando de entrar al pueblo se llevaba la ligera, la mayoría de las veces ella se limitaba a observar y a intervenir hasta que el guardián estaba casi derrotado. Abrió la puerta del armario para guardarla y después se vio en el espejo que tenía este. Se observó de pies a cabeza, el cuerno le había crecido en los últimos años tanto que si quisiera cubrirlo con la crin como en antaño le resultaría casi imposible. Después extendió las alas y las tocó, maravillada de lo fuertes que eran y de lo impresionantes que se veían. Las volvió a plegar y se miró a los ojos, había algo en su mirada que no encajaba del todo en su cuerpo juvenil. Bluesky le había dicho muchas veces que a veces cuando la veía a los ojos sentía que su mirada transmitía cierto aire de grandeza y de sabiduría, pero al mismo tiempo de una gran tristeza. Todos los grandes personajes de la historia tuvieron que sufrir. Le había dicho una vez Rainbow Dash, un día cuando aún era una potranca y estaba llorando por un sueño que había tenido sobre su abuelo y su madre. El sufrimiento nos vuelve sabios, fuertes, nos enseña y nos deja mucho más que un momento de alegría cuando se acaba. Suspiró y cerró la puerta del armario. Después se acostó en la cama, se quitó el dije y lo observó. No quería que su amigo se fuera del pueblo o que se uniera a un escuadrón. Ella sabía bien que era muy peligroso. Freyce en más de una ocasión había ido como ayudante con algunos escuadrones a acabar con guardianes, la razón era simple, solo ella podía revertir la magia oscura de la reina y devolver a los ponis a su estado armónico. Pero aún así, la alicornio no sabía mucho de peleas o de defensa fuera de lo que había aprendido de magia, y muchas veces le había tocado ver como una expedición de lo más simple se podía ir rápido a la mierda. Bluesky, con tanta curiosidad y demás no iba a durar mucho, y el hecho de perder a su amigo o de imaginárselo muerto era algo que no estaba dispuesta a soportar. En ese momento la puerta de la habitación se abrió y entraron dos pequeños pegasos por esta. Ambos volaron directo hacia la alicornio que se acaba de sentar en la cama y los atrapó con ambos brazos abiertos. Storm y Tornado rieron cuando su hermana adoptiva se dejó caer encima de la cama con ellos dos encima. Freyce también rió a su vez y les despeinó la melena a ambos una vez que se volvió a incorporar. Vaya que tenían razón. Exclamó la voz de Scott Allo que se encontraba en la entrada del cuarto. Tiene un oído muy bueno, en cuanto te oyeron entrar querían venir a ver. Y C le sonrió a Scott que le devolvió la sonrisa y ésta se acercó a ella para abrazarla. Le dije a mi tía que estabas aquí pero no nos creyó y Cere. Exclamó Storm con un tono serio. Así que Tornado me dijo que había que demostrárselo, ¿verdad, Thor? Claro que sí. Exclamó el niño. Te extraños mucho hoy, y sé en dónde te metiste todo el día. Ya. Los tranquilizó Scott Allo. Sé que están ansiosos por recibir respuestas, pero primero necesitan terminar de cenar para venir a hacerle preguntas a Freyce. Ambos potrillos pusieron cara de fastidio y tristeza y trataron de convencer a la Pegaso con eso para dejar que se quedaran, pero esta permaneció firme ante su decisión. Cuando los niños salieron del cuarto, se quedó un momento observando a la alicornio. Algo te preocupa, dijo Scott con mirada inquisidora. Se te nota en la cara. Freyce se sonrojó un poco, pero no dijo nada. ¿Quieres hablar al respecto? Por el momento no, respondió la alicornio mientras negaba con la cabeza. Tengo mucho en qué pensar, deliberar.
Bueno, se piensa mejor con algo de comida en el estómago, ¿sabes? La Pegaso color naranja le sonrió a Freice y como para apoyar su comentario el estómago de esta rugió. Beth. Él está de acuerdo conmigo. Free rió de nuevo, suspiró y se levantó de la cama para ir a cenar con su familia. ¿Y Rainbow y Suarin? ¿No están? Preguntó cuando estaban bajando las escaleras. Nos pidieron a mí y Bull que cuidáramos de ustedes esta noche, creo que querían pasar algo de tiempo el uno con el otro sin nadie más. Antes solían hacerlo más, pero ahora es rara la vez. Así que aceptamos. ¿Crees que se puedan hacer cargo de Storm y Tornado? Murmuró con incredulidad la Alicornio. Claro que sí. Ya habíamos cuidado de ti antes y mira que sigues aquí. Pero yo siempre fui una potranca muy tranquila, Scott. Dijo entre risas Freice. Ante ese comentario, solo recibió una sacada de lengua de parte de Scott Allo. Se sentaron a la mesa, el menú era hecho meramente de manzanas, al parecer ese día había hecho una de las reparticiones del dote de cada pony y aprovecharon eso para hacer comida basada en manzanas. Freice se sentó gustosa, hizo bromas con sus dos hermanos menores y se mostró interesada en la charla que tenían Bulk y Scott. Y por un momento, Freice olvidó a Bluesky y a su estúpida idea de querer unirse a un escuadrón.